Bueno, seguimos con la clase de arritmias ventriculares en cardiopatía isquémica dilatada. La clase pasada habíamos quedado en la parte de ablación de la taquicardia ventricular en cardiopatía isquémica. Le habíamos visto que había técnicas de ablación para distintas situaciones. Por un lado, tenemos técnicas de ablación en pacientes que toleran bien la taquicardia ventricular, o en aquellos en los cuales se puede inducir la taquicardia. En estos casos, las técnicas de ablación que vamos a utilizar va a ser el encarrilamiento y el mapeo por activación. Y en aquellos que tienen taquicardia ventricular inestable o en aquellos que no se puede inducir la taquicardia ventricular, ahí vamos a utilizar las que vimos en la clase pasada, que son el mapeo por sustrato y el mapa marcapasos. Esto ya lo vimos la clase pasada. Y seguimos con estimulación durante taquicardia, o sea, en aquellos pacientes que se puede, que se puede ver la taquicardia, y en aquellos pacientes que están bien toleradas, que la taquicardia está bien tolerada. En esos casos, lo mejor, el gold standard, es el encarrilamiento. Y el encarrilamiento también habíamos visto que es una maniobra de estimulación que ayuda a distinguir entre mecanismo reentrante o no reentrante y puede ser utilizada como herramienta de mapeo para identificar el objetivo de ablación. ¿No? Lo que se hace, se realiza, en realidad, a grandes rasgos, el encarrilamiento es estimular en el lugar donde nosotros creemos que está la cicatriz de reentrada, estimular a una velocidad mayor que la taquicardia ventricular, y en ese caso, si estimulamos a una velocidad mayor que la taquicardia ventricular y estamos en el sitio de reentrada, o sea, en el sitio en el istmo, en ese caso vamos a tener latidos, los QRS, la taquicardia, con los de la estimulación de marcapasos se van a fusionar y van a ser iguales a los del latido de la taquicardia ventricular, lo que se llama fusión oculta. Ahí está, Entonces, ahí está, justamente es un término de porquería porque no hay fusión justamente. O sea, la taquicardia se acelera con el QRS en las 12 derivaciones exactamente igual que durante la taquicardia. claro. Y entonces, con ese tren de estímulos a una velocidad mayor que la taquicardia, eso es el encarrilamiento, y cuando eso se puede hacer hasta una N cantidad de estímulos, y cuando nosotros deseemos de dejar de estimular, ese último estímulo va a ser un estímulo que se va a encarrilar, pero que no se va a fusionar, porque no va a tener con qué fusionar. Entonces, ese último estímulo también es de utilidad para medir lo que se llama el ciclo de retorno, que es el tiempo por el cual el estímulo sale del marcapasos, da toda la vuelta de la reentrada y vuelve al QRS. Y bueno, eso también sirve para ver si estamos en el istmo, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, en la TV por reentrada, la actividad diastólica no es específica para la localización del istmo, puede observarse también en lugares bystander, que como habíamos dicho, los bystander son lugares ajenos al circuito de reentrada, pero que están muy cerca del istmo. Entonces, las características electrofisiológicas son muy similares y se pueden confundir. Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, un buen lugar de ablación se caracteriza por un encarrilamiento oculto. El encarrilamiento oculto es un encarrilamiento con fusión oculta, en el que el intervalo del estímulo al QRS sea igual al intervalo del electrograma al QRS, y el intervalo post-marcapasos o ciclo de retorno sea igual a la duración del ciclo de la taquicardia. Esto para recordar un poco cómo era el encarrilamiento. S1 es el primer estímulo, siempre a una velocidad mayor que la taquicardia.
Entonces, ante el primer estímulo vamos a tener un frente de onda anterógrafo que va a ir por la vía lenta y otro por la vía rápida. El que va a ir por la vía rápida va a encontrar un periodo refractario, entonces se va a dejar de transmitir, y el lento se va a seguir estimulando hasta fusionar con el frente de onda de la taquicardia, que es esto que está en rojo. Y ahí se produce la primera fusión y eso se llama reciclaje. Ahora, si nosotros volvemos a hacer lo mismo con un segundo estímulo, esta vez no va a fusionar con el frente de onda de la taquicardia, sino que va a fusionar de manera retrógrada con el último estímulo del marcapaso, o sea, con el S1. Y ahí vamos a tener una segunda fusión. Y así sucesivamente hasta un N número de estímulos. Eso se llama encarrilamiento con reciclaje y fusión constante. Y entonces el último latido, o sea, el último estímulo, es el que va a fusionar por última vez, o sea, el último estímulo va a fusionar por última vez, y el siguiente ya no va a tener un latido marcapasos con el cual estimular, entonces va a continuar todo el ciclo de reentrada y va a volver la taquicardia. Eso es la definición del encarrilamiento. Y entonces este último, como había dicho anteriormente, sirve para ver el tiempo, o sea, el ciclo de retorno, lo que dura el estímulo en llegar, dar toda la vuelta a la reentrada y volver al último QRS. Eso se llama ciclo de retorno. Esto es lo mismo, pero visto mediante un estudio electrofisiológico. Acá lo que se puede ver, estos primeros 3 latidos son los latidos de fusión oculta. DSM quiere decir la duración de ciclo de marcapasos, que en este caso es de 420 milisegundos, y DST es duración de ciclo de la taquicardia, que es de 450. Acá el paciente ya retornó a la TB, y recuerden que tiene que ser más rápido la duración de ciclo de marcapasos, o sea, tiene que ser menor cantidad de milisegundos en el encarrilamiento. Entonces, A ver, para, Andrés, porque sí, si no, cuesta mucho entender el dibujo. Tú estás estimulando aquí, ¿no? ahí está. ¿De dónde estamos estimulando? Bueno, estamos estimulando acá desde catéter de ablación a esta velocidad a 420 milisegundos. Estos son los estímulos, estos primeros 3 que se ven acá. Y, o sea, esto sería la fase de encarrilamiento, con fusión oculta, porque estos primeros 3 QRS de arriba del electrocardiograma de superficie van a ver que son iguales a los de la taquicardia, y los de la taquicardia siempre se ven después del último estímulo del encarrilamiento. O Está. sea, Entonces, cuando se deja de estimular, vuelve la taquicardia. déjame volver un poco a lo que estás haciendo. Entonces, lo que dice acá, ablación, es un catéter que está metido en el ventrículo, en algún lado, buscando una taquicardia ventricular. ¿Tá? Después hay un catéter que está, dice acá, seno coronario. Entonces vamos para el lugar donde no se está estimulando, ver que hay un registro de aurícula por allí, mostrarlo, que está disociado del ventrículo. En el seno coronario. Ah, sí. Es este. Ahí va la bocha. Pará un poquito, Sí. dame un segundito. Porque uno después que ve el electrocardiograma se acostumbra y ya tiene clarísimo lo que está viendo, pero de repente el interlocutor no. ¿Están viendo ustedes? ¿Estás Sí, viendo tu sí, sí. diapositiva? Sí, Está. Entonces yo ahora puedo señalar, por eso lo hice, disculpa. no, Eh, no.
En el catéter del seno coronario, ustedes lo ven, olvídense de la primera, la mitad izquierda hay estimulación. Vamos a mirar la mitad esta derecha. Catéter del seno coronario, acá hay un registro de la aurícula, que no tiene relación con el registro ventricular. Y si en realidad ustedes la siguen para atrás, ven que esta aurícula está regular, o sea que está disociada la actividad de la aurícula de la actividad del ventrículo. Entonces así, muy gordo, porque Andrés les dijo que esto era una taquicardia ventricular, pero ¿por qué no podría ser otra cosa? Bueno, ahí tienen por qué no puede ser otra cosa. Está disociada la actividad de la aurícula del ventrículo. O sea que no tengo que hacer más maniobras para darme cuenta que esto es una taquicardia ventricular. Bien. El de ablación, que ya dijimos que está en el ventrículo, en algún lugar, intentando lograr un punto para ablación, ¿verdad? Luego tienen un catéter en el GIS, dice acá, GIS proximal, GIS distal, donde, bueno, en realidad yo no veo en ningún momento registro de GIS, porque estos son los registros de los estímulos, y acá el catéter de GIS ve registro solo de ventrículo. De hecho, hasta el registro auricular es muy lejano. Pero no me llama la atención no ver registro de GIS desde que yo les dije que la aurícula y los ventrículos están disociados. Por favor, si no me siguen, me dicen, porque, a ver, puede ser difícil el encarnamiento y demás, pero lo que sí tenemos que ser capaces de entender un electrograma que nos muestra. Y después hay un catéter que está en el ventrículo derecho, que en este caso en particular no nos va a servir para nada, pero bueno, está puesto en el ventrículo derecho. Bien, aquí lo que estamos viendo son los tres, vos corregime, porque yo en realidad estoy viendo este registro por primera vez. Veo los últimos 3 latidos, los últimos 3 estímulos, asumo que de un tren de estímulos que se están realizando en el catéter de ablación, o sea, en el lugar donde se está buscando encarrilar la arritmia, buscando el lugar donde adecuado para ablación. Y bueno, entonces vamos a ver qué está haciendo este catéter. Esto estimula, y lo que veo es que luego del estímulo aparece una depolarización ventricular. Luego del estímulo aparece una depolarización ventricular, luego del estímulo ventricular y después sigue, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque en realidad si yo tomo el ciclo de la taquicardia acá, que me ponen que es de 450, estoy estimulando acá a 420, y yo veo que esta distancia de RR es 420, 420, 420, y acá ya pasa a ser 450. O sea que este estímulo, ventrículo, estímulo, ventrículo, estímulo, ventrículo. Entonces la primera observación es, ¡pah!, qué lejos que está el estímulo del ventrículo que nosotros estamos viendo luego en el electrocardiograma de superficie. Lejísimo. O sea que desde que yo estimulo hasta que sale hacia el ventrículo, evidentemente hay una zona de conducción lenta. ¿Sí? Bien. Cuando paro de estimular, empiezo a ver qué hay metido, qué se registra en ese catéter que estoy viendo en el ventrículo. Entonces veo que se detecta una señal chiquita ventricular. Pues sí, bueno, pero es lógico que haya una señal chiquita ventricular si yo estoy estimulando adentro del ventrículo. Y bueno, sí, si estoy estimulando dentro de una cicatriz. O sea, ¿se acuerdan cuando Andrés les hablaba del mapa de voltajes? Bueno, estoy en una zona de muy bajo voltaje. Aunque estoy dentro de una zona de muy bajo voltaje, veo que después del registro del ventrículo hay esta señal
lenta, toda fraccionada, que acá se repite, que acá se repite. ¿Ah? O sea que estamos en una zona de conducción, ¿tá? Esto es lo que se llama un potencial poshistólico. ¿Ah? Un potencial poshistólico. Entonces, esto hay chances de que yo esté metido dentro del circuito, pero también hay chances de que yo esté metido dentro de un lugar bystander o de un corredor allí que no tiene nada que ver con el circuito de la taquicardia. ¿Ah? Entonces, el siguiente punto que hago es, bueno, a ver, desde que yo estimulé hasta que aparece el QRS, ¿ah? ¿Cuánto tiempo transcurre? Bueno, desde el estímulo al QRS, 280 milisegundos. Y desde ese potencial hasta el QRS, recuerdan que acá esto ya es taquicardia, no es estimulado, transcurre el mismo tiempo, 280 milisegundos. Entonces, esto es, digamos, de los criterios que mencionó Andrés, el que en realidad todavía no teníamos bien explicado. O sea que con esta mañana vemos, por un lado, encarrilamiento, o sea que llevamos la frecuencia de la taquicardia a la frecuencia nuestra de estimulación. El QRS durante la estimulación es exactamente igual que el QRS durante la taquicardia. O sea que hay encarrilamiento, ¿tá? Oculto, produzco la misma frecuencia, con un intervalo entre el estímulo y el QRS igual al intervalo entre el electrograma local y el QRS, ¿ah? Y me falta un criterio más. ¿Cuál es, Andrés? El del ciclo de retorno, Ahí está. igual a la duración del ciclo de la taquicardia. Ahí está. Entonces, este es el latido estimulado, y el ciclo de retorno es el siguiente, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, o sea, el ciclo en que vuelve la taquicardia, o sea, desde que hay un ciclo al otro, es 450, exactamente igual que el ciclo de la taquicardia. Disculpa, Andrés, que te afané toda la explicación. ¿Está? No, está bien, mucho más claro. Me gustaría que los demás colegas que están por allí opinaran. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, En realidad Paola. yo entendí bárbaro lo que explicaste. Por supuesto que cuesta un poco al principio, pero hasta ahora que vos lo explicaste quedó mucho más claro. Es mejor en una clase con un pizarrón, pero bueno, acá es lo que tenemos. ¿Ah? Es lo que tenemos. Gracias. Pero entonces lo primero es, se paran frente a la foto y dicen, bueno, a ver, para poder entenderla tengo que entender qué carajo son todas estas rayas. Entonces, 1, 2, 3, B1, B6 son electrocardiogramos de superficie. SCD, seno coronario, ablación, GIS, ventrículo derecho. O sea que este señor puso 4 catéteres en el paciente. ¿Ah? Bien. Seno coronario, veo la aurícula, ¿qué veo en cada una? Y después paso a hacer el diagnóstico y intentar una explicación de lo que estoy viendo. ¿Ah? Esta es una maniobra que la verdad le salió preciosa, está brillante, bien, difícil de obtener. ¿Ah? Difícil de obtener. Ahora, si nosotros tenemos los 3 criterios, tenemos encarrilamiento con fusión oculta, ¿no? Tenemos el intervalo de retorno igual que el intervalo de la taquicardia. Tenemos la distancia desde el estímulo hasta el QRS igual que el electrocardiograma local hasta el QRS. Bueno, tenemos
todo para que una aplicación de radiofrecuencia en ese lugar muy probablemente sea efectiva para esa taquicardia. Bueno, te devuelvo entonces, Andrés, retoma tú. Dale. Está. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero otra manera de verlo. Eh, Podemos tener dos opciones: que haya una fusión oculta o que haya una fusión que no es oculta, o sea, una fusión clásica, que no sea exactamente la misma morfología de la taquicardia en la fusión. Y entonces lo que tenemos en la fusión oculta, si ocurre que el intervalo post-marcapaso o el ciclo de retorno es igual a la longitud del ciclo de la taquicardia más o menos 30 milisegundos, si la respuesta es sí, vamos a esta siguiente ecuación. Ahí lo que hacemos es el intervalo del estímulo al QRS sobre la longitud del ciclo de la taquicardia por 100, y ahí tenemos tres resultados posibles. Si esta ecuación es menor al 30%, quiere decir que nos estamos ubicando en el sitio de salida, o sea acá. Este es el dibujo de una reentrada, con la entrada del istmo, la salida de los bucles internos y externos. Quiere decir que nos estaríamos ubicando acá en la ablación. Si la respuesta es entre 30 y 70%, esto sería lo más deseable y sería el objetivo, quiere decir que nos estamos ubicando en el istmo. Pero si esta ecuación da más de un 70%, siendo la fusión oculta, ahí nos estaríamos ubicando en un bucle interno. Y en realidad lo que se busca es esto, que esté en el istmo, que es el objetivo de ablación. Ahora, si el QRS tiene una fusión, pero que no es oculta, una fusión clásica, y el intervalo post-marcapaso o el ciclo de retorno es igual a la longitud del ciclo de la taquicardia más o menos 30, si la respuesta es sí, ahí nos podríamos estar ubicando en un bucle externo. Y si la respuesta es no, nos podemos estar ubicando en un sitio bystander que tiene características similares al istmo, pero es una porción del sitio que no participa de la reentrada. O sea que no vamos a sacar la taquicardia si ablacionamos en ese sitio. No sé si se entendió. Bueno, el tema de los porcentajes desde el estímulo al QRS, digo, olvídenlo, porque en realidad eso es cuando vos tenemos circuitos realmente muy, muy largos, muy, muy largos. En realidad nos quedamos con lo primero, cuál es que la distancia desde el estímulo al QRS y el electrocardiograma local. Que digamos conceptualmente estamos hablando de lo mismo que esto. Sí. A mí algo que me facilitó, no sé, pensarlo capaz de esta manera, es que el intervalo del estímulo al QRS tiene que ser igual al del electrograma al QRS. El QRS en la parte de adentro del ciclo de reentrada no se ve en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Se ve recién en el sitio de salida, o sea, acá. Acá se empieza a ver el QRS. Entonces, si el estímulo, si estamos estimulando en el istmo, recuerden que en el electrograma vamos a ver un fraccionamiento con bajo voltaje si estamos en el istmo, es lo que nos habla que podríamos estar en el istmo. Entonces, si estamos estimulando en el istmo, la distancia de acá a acá, o sea, donde empieza el QRS, va a ser igual al electrograma, que el electrograma nos habla que podemos estar acá, hasta la salida o el QRS. Entonces quiere decir que estamos ablacionando ahí. No sé si se entiende, yo al menos lo entendí mejor de esa manera. Está bien lo que vos estás diciendo.
Yo lo que digo es que siempre cuando la distancia estímulo QRS es igual a la distancia electrocardiograma, el electrograma local QRS, ¿tá? Eso ya te está hablando de que estás parado en un buen lugar. ¿Ah? Después, esto versa sobre, a lo largo del istmo, cuán lejos o cuán cerca estás. Y eso ya es más complicado, porque en realidad, honestamente, si yo logro lo que mostraba la primera diapositiva, no es que aplico radiofrecuencia, tiro una granada ahí, ¿tá? Independientemente de esto. Bueno, bien. Y lo último que le voy a decir, eso, el outer loop, entonces yo estoy metido en el circuito, sí, porque tengo un QRS que es muy parecido, pero claro, puedo seguir ablacionando acá todo el día, porque tengo una zona, o sea, desde las cicatrices a gris, paso por la palabra de outer loop y tengo que seguir, no sé, quemando hasta el anillo mitral, por ejemplo, para realmente lograr cortar la taquicardia. Y todavía hay posibilidades de que se me escape por otro lado. Entonces, por eso lo que se busca es el istmo más chiquito, el lugar más chiquito y más fácil de ablacionar, donde no tengo que quemar todo el ventrículo. ¿No? ¿Se entiende? O sea, lo que estamos buscando es un lugar donde en un circuito que es redondo, un lugar donde nosotros podamos cortar esa circulación. Entonces tenemos que buscar el lugar más angostito. Teóricamente, y eso es un concepto que se hace cuando se hace ablación de sustrato, teóricamente yo puedo cortar ese círculo donde quiera. Lo que pasa es que en algún lugar voy a tener que hacer una línea de 10 centímetros y en otro con un punto me alcanzaría. Y las chances de que una línea de 10 centímetros me quede permeable o abierta, que sea completa, es nula. ¿Ah? Vamos. Bueno, entonces resumiendo, ¿qué se considera un buen lugar de ablación según el encarrilamiento? Que haya encarrilamiento con fusión oculta, que el intervalo SQRS sea igual al electrograma QRS. Si el marcapaso se aplica en bucles internos o externos, esto es un detalle en realidad, el SQRS, el estímulo a QRS, es más corto que el electrograma de QRS. Y de lo contrario, si el marcapaso se aplica sobre lugares bystander, el intervalo estímulo QRS va a ser un poco más largo que el electrograma QRS durante la terapia. Y el último criterio es que el intervalo post-marcapaso o el ciclo de retorno sea igual a la duración del ciclo de la taquicardia. ¿No? Y esto a modo de resumen de lo que vimos de las técnicas de ablación. Si la taquicardia ventricular es sostenida y tolerada, se hace un mapa de substrato. Se identifica la cicatriz densa, miocardio normal y zonas de transición, eso según el voltaje y las características del electrograma, que se van a identificar potenciales fragmentados y tardíos. Si la taquicardia ventricular es estable, ahí se hace un mapa de activación, maniobras de encarrilamiento. Y si es inestable, ablación guiada por topoestimulación. Y bueno, el objetivo van a ser esos potenciales fraccionados y tardíos y de bajo voltaje. Y bueno, ahora entraría la parte de Leticia de arritmias ventriculares en cardiopatía dilatada. Buenas. Hola. Bueno, con respecto a las arritmias en miocardiopatía dilatada, perdón que me fui.
Bueno, con respecto al mecanismo de las taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas, al igual que en la cardiopatía isquémica, se originan en este caso en alteraciones miocárdicas que están a nivel de las cicatrices, que permiten el establecimiento de circuitos de reentrada, al igual que en la cardiopatía isquémica. Son áreas de fibrosis no excitables que crean zonas de bloqueo en la conducción, que están alternadas con áreas de miocardio viable. Y así se forman los circuitos de reentrada. A diferencia de lo que ocurre en la cardiopatía isquémica, las zonas de cicatriz son de menor tamaño en la miocardiopatía dilatada y se localizan más que nada a nivel intramiocárdico o también se pueden localizar a nivel epicárdico. Y una característica de la miocardiopatía dilatada es que en este caso tenemos reentrada en el haz de His-Purkinje, generándose una taquicardia por reentrada rama-rama, que bueno, se ha considerado más típica de esta miocardiopatía. En el caso de la miocardiopatía dilatada, la ablación puede llegar a tener un papel más limitado debido a que la afectación miocárdica es mucho más difusa, con múltiples circuitos de reentrada, a diferencia de una cardiopatía isquémica, que puede haber una cicatriz de infarto. Bien. No sé si estás de acuerdo con eso, que la ablación No, puede llegar a ser no, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero, pueden haber circuitos por mucha fibrosis. el concepto de que el sustrato es totalmente, es distinto el sustrato. O sea, si bien nosotros, en cuanto a la cualidad del tejido, puede ser muy similar, porque por qué ese tejido murió, poco importa después que murió, es sustituido por fibrosis, mientras nosotros en la cardiopatía isquémica, el infarto, ustedes ya saben, digamos, muere un área localizada, el área presuntiva, la arteria que se tapó, o al tejido que sufrió de manera crónica. En la miocardiopatía no isquémica es otro tipo. Vieron que lo de no isquémico es un cajón desastre, porque hasta la chagásica entra dentro de lo no isquémico. Sí. Pero bueno, el concepto es eso, que es algo mucho más difuso, extendido, de distintas localizaciones. Entonces, la forma de pensar una taquicardia ventricular monomorfa es esencialmente la misma. El problema es que acá estamos totalmente perdidos, porque no tenemos dónde ir a buscarla. Si nosotros eventualmente, voy adelantando, tenemos una taquicardia de una morfología bien estable, bueno, podríamos ir a buscarla e intentar hacer algo, y en esos casos tendría utilidad la ablación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la displasia ritmogénica ventrículo derecho. En la displasia muchas veces vamos a hacer ablaciones de TB, porque bueno, ya está menos extendido, no es una isquémica, pero sabemos, se localiza en determinadas zonas y qué sé yo. O en el síndrome de Brugada, que también actualmente hay gente que va a hacer ablaciones que son extensas de un lugar, pero hay una orientación. Pero son casos, digamos, particulares, no es la generalidad por lo que tú venías contando, Leticia. Bien. Perfecto. Con respecto al sustrato, en el caso de la miocardiopatía no isquémica, son múltiples áreas intersticiales parcheadas. Hay miocardiocitos que están sustituidos por tejido fibroso. Y como ya dijimos, la fibrosis miocárdica es mucho más extensa que en la cardiopatía isquémica. Lo que hay es una desorganización de las miofibrillas. Dale, gracias, Andrés. Hay anormalidades de las membranas de los miocitos, hay áreas de anisotropía no uniformes en epicardio y endocardio, y en este caso, el grado de fibrosis, que se puede diagnosticar por resonancia magnética, es un potente predictor de mortalidad y de arritmias ventriculares. De las taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas por reentrada no vamos a hablar porque ya lo explicó todo Andrés. En el caso de la reentrada rama-rama, en el haz de His-Purkinje, es un circuito de reentrada que utiliza rama derecha y rama izquierda del haz de His.
En este caso, el frente de la despolarización va a utilizar una de las ramas de las de His en sentido anterógrado, hasta los ventrículos, y desde los ventrículos con la contralateral en sentido retrógrado, para llegar de nuevo a la bifurcación de las de His, desde donde van a reentrar nuevamente. Es lo que se explica en este dibujito. No sé si eso quedó claro. O sea que sube por una rama y baja por otra. Es anterógrado por una de las ramas, va hacia los ventrículos y de manera retrógrada entra por la rama contralateral. Bueno, ¿y qué es lo más común, Leticia? Que sea por rama derecha, que lo voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva. Dale, antes. Como características de este tipo de reentrada, lo que existe es una prolongación de la conducción infrafisial. Vamos a tener una prolongación del HB con una imagen del bloqueo de rama izquierda durante el ritmo sinusal. El circuito reentrante hay de dos tipos. El tipo 1, que era lo que me preguntaba Alejandro recién, es la conducción anterógrada por la rama derecha y de forma retrógrada por la rama izquierda, generándose una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda. Y esta es la forma más frecuente de taquicardia por reentrada rama a rama. El tipo 2 puede ser es el circuito inverso, o sea que la conducción anterógrada por la rama izquierda y retrógrada por la rama derecha, generando una taquicardia ventricular con una morfología de bloqueo de rama derecha. Y también puede haber, esta no sé si es muy frecuente, Alejandro, la reentrada por los fascículos anterior y posterior de la rama izquierda, que aquí se generaría una taquicardia ventricular interfascicular. Bueno, lo que pasa es que la tercera opción es la taquicardia ventricular fascicular, que en realidad es una taquicardia de corazón normal. Claro. Si eventualmente asienta en una miocardiopatía no isquémica, puede ser. Yo nunca vi una, pero como poder puede ser. Quiero marcarles lo primero, o sea, las taquicardias estas, digamos, bajar por la rama, habitualmente lo más frecuente, por lejos, lo más frecuente es que baje por la rama derecha, o sea que va morfología de bloqueo de rama izquierda. Es muy tramposa, porque en realidad el electrocardiograma de superficie es exactamente igual que una supla con bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque sigue exactamente la misma secuencia de activación. O sea, eso es una taquicardia que en el electrocardiograma de superficie, si tenemos suerte, tiene disociación AB y por ahí la podemos identificar. Si no, es una taquicardia con bloqueo de rama típico. ¿Está? Bueno, seguimos. Buen día, Álvaro. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Están con la rama? Sí. Con respecto a Sí, la la rama. estimulación. Ojalá te toque una rama. ¿Ah, por qué? Porque tenés His antes de cada ventrículo. Sí. ¿No? Bueno, Sí. que Leticia lo va a explicar, espero, vamos arriba. Sí, espero que poder explicarlo bien. Con respecto a la estimulación eléctrica programada, lo que vemos es que el potencial de His va a preceder a cada QRS. El intervalo mayor al HB en ritmo sinusal. O sea, el intervalo va a ser mayor al HB que en el ritmo sinusal. ¿Y quién guía a quién? ¿El ventrículo, el His o el His al ventrículo? Es decir, viste que las taquicardias no son exactamente irregulares. Si vos te pones exquisita, le encontrás 10 milisegundos, 15, de diferencia entre un latido y otro. No es exactamente regular. Y yo te pregunto, ¿cómo son los cambios? Es decir, midiendo el HH y el BB. O sea, intervalos entre gises y ventrículos. ¿Quién precede a quién?
el GIS va a preceder o sea, van a haber cambios en el HH, perdón, cambios en el BB que van a ser precedidos de variaciones en el HH. No sé si me explico con eso. Sí, sí, perfecto. Es uno de los criterios diagnósticos mayores, ¿sabes? Exacto, es uno de los criterios mayores diagnósticos de este tipo de taquicardia. Con respecto a las maniobras de encarrilamiento que van a confirmar el diagnóstico, es como veníamos hablando hoy, es un encarrilamiento con fusión oculta desde la aurícula, o sea que el QRS que nosotros estimulamos va a ser igual al de la taquicardia. Y los intervalos post-estimulación, cuando estimulamos desde el ventrículo derecho o desde las de His, van a coincidir con el ciclo de reentrada de la taquicardia ventricular. Por eso le dicen el lobo con piel de cordero a esto, ¿no? Porque vos tenés una taquicardia que tiene una imagen determinada de los QRS, y cuando mirás el ritmo sin usar, los QRS son iguales a los de la taquicardia, lo cual Sí. lleva, por inferencia errónea, a hacer diagnóstico de taquicardia supra, muchas veces. ¿No? Sí. Y eso es exactamente al revés. Después, si quieren, les paso. Es muy viejo el artículo, pero lo explica bien. Seguí nomás. Con respecto al tratamiento de esta taquicardia, lo que se va a hacer es ablación de la porción proximal de la rama derecha con radiofrecuencia. Que bueno, Y a vos, ¿qué te parece si un paciente tiene bloqueo de rama izquierda y vos le bloqueas la rama derecha? ¿Qué te parece que va a pasarle? no vas a cortar la taquicardia. Sí, perfecto. Vas a cortar la taquicardia. Pero la pregunta es, si una persona tiene bloqueo de rama izquierda y vos le quemás la rama derecha, ¿por dónde va el impulso? Y no, porque si tiene bloqueo de rama izquierda y yo le quemo la derecha, ¿Se bloquea? bloquea, sí. Bueno, esto no sucede. Bien. En el 80% de los casos. La pregunta es por qué. Y la pregunta es cómo queda el electro después de la ablación. El problema es que la palabra bloqueo de rama izquierda confunde, porque al decir bloqueo uno se imagina que la rama está cortada, ¿no? No pasa por ahí. Y en la realidad lo que es un enlentecimiento. Entonces, si vos quemás la rama derecha, esta sí queda cortada, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Entonces, lo que vas a obtener va a ser un electro que va a tener un patrón de rama derecha y se va a acompañar de un hemibloqueo anterior izquierdo, porque enfermedad de la rama izquierda hay, pero no está bloqueada en el sentido estricto de la palabra. Por eso, en el dibujito, vos le pusiste una viborita, que quiere decir Sí. conducción lenta, no le pasaste una raya así como que está totalmente cortada. ¿Está? Sí. Eso es un hecho interesante, porque uno podría decir, no, pero va a ser un bloqueo AB completo. Bueno, eso no sucede así. Y eso, el problema es que la rama izquierda, al estar enlentecida, es el brazo lento de un circuito de reentrada, en este caso macro reentrada, que se comporta como las reentradas. El tema que como la peculiaridad que tiene es que circula por las ramas del sistema de conducción con conducción transeptal de una hacia la otra. Sí. Entonces, muestra esas particularidades que vos dijiste, que la encarrilás desde arriba, el encarrilamiento es con fusión oculta, porque estás entrando al circuito directamente y por lo tanto no vas a modificar el QRS. ¿Me entendés? Eso no. Muy bien. Y bueno. Mirá, es una taquicardia que, bueno, en su momento estuvo media de moda. Un electrofisiólogo, Maquena, que incluso estuvo acá en Uruguay, en una charla que Alvarito fue allá en la Rambla,
decía que era el 40% de las taquicardias monomórficas de las miocardiopatías dilatadas. La verdad que no sé. También es verdad que hacemos poco estudio electrofisiológico y ablaciones en las miocardiopatías dilatadas, pero no sé, no es tan frecuente. Lo que sí, hay un criterio de electrocardiograma basal que estos pacientes suelen tener bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma basal. O sea, son pacientes que están en ritmo sinusal y tienen bloqueo de rama izquierda, que ya nos está hablando de lo que estaban diciendo de que la conducción por la rama izquierda es lenta, va a ser lenta. Bueno, y después está toda la discusión de con qué dejarlos protegidos uno después de la ablación, ¿verdad? En general, estos pacientes, excepto algunos muy raros, tienen miocardiopatía dilatada asociada, ¿no? No isquémica. Y por lo tanto, en general, se hacen acreedores al desfibrilador, porque además una vez que ablacionás este ataque, tenés que volver a estimular para ver si inducís alguna otra cosa. Y muchas veces se induce, porque las miocardiopatías dilatadas tienen eso, ¿no? Que de repente te inducen taquicardias de diferente, unas son intramiocárdicas y otras pueden ser como esta. Entonces, bueno, siempre está latente ahí el desfibrilador y el resincro si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda de base y falla cardíaca. La pregunta que me hago, una vez que uno ablaciona la taquicardia, es una pregunta, pero yo no sé la respuesta, y el paciente tiene, digamos, falla cardíaca clase funcional 2, si ahora el escenario clínico amerita la colocación de resincro. Es una pregunta, Ale, vos no sé qué te parece, porque la verdad es que a mí no me queda muy claro. No sé, no sé. En realidad no es un paciente, no es un criterio que esté en las guías. Les enseñamos siempre que cuando quedan con bloqueo de rama derecha, bueno, los bloqueos de rama derecha se benefician menos. Pienso que me guiaría mucho por la longitud del QRS. Aunque sea un bloqueo de rama derecha, si quedo con un QRS muy largo, quizás sí, como es probable. Pero bueno, lo que sí estoy de acuerdo contigo con lo primero, ¿no? Son pacientes que aunque uno le queme la reentrada rama a rama, le va a poner un desfibrilador igual. Bien. Bueno. Para finalizar, hablar un poquito de las recomendaciones de la ablación en cardiopatía no isquémica, de la nueva guía de ablación. Es en pacientes con miocardiopatía no isquémica, con taquicardia ventricular monomorfa sostenida, en aquellos en que la medicación antiarrítmica es inefectiva, o está contraindicada, o que no la toleren bien, está indicado la ablación por catéter, para prevenir la recurrencia de las taquicardias ventriculares. Eso es clase 1. Y en pacientes con miocardiopatía no isquémica y con tormenta eléctrica refractaria, a pesar de la terapia farmacológica, está también indicada la ablación con catéter en las taquicardias ventriculares recurrentes. Pásame la siguiente, Andrés, y ya es la última. Y hablando de la ablación en la taquicardia por reentrada rama a rama, clase 1 en pacientes con taquicardia por reentrada rama a rama, está indicado la ablación para reducir el riesgo de taquicardias recurrentes. Y en aquellos pacientes con taquicardia ventricular por reentrada idiopática, en aquellos en que la medicación es inefectiva, no es tolerada, o de preferencia del paciente también está indicada la ablación. Bueno, y por acá vamos terminando. Bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? La ablación, ir a la ablación en pacientes con
con cardiopatía no isquémica es más raro, menos frecuente, salvo algunos sustratos en particular. Quizá el segundo sustrato más apuntado sea algo que acá vemos muy poco, que es la miocardiopatía chagásica. Poco y nada. Pero hay otras, como la displasia. El punto es que nosotros tengamos identificado, como cuando hablamos de la extrasistolía ventricular, o sea, que tengamos bien identificado una morfología a la que nosotros podamos apuntar. Y después, bueno, otro escenario distinto que veremos en otro momento es cuando no hay cardiopatía estructural, que son las idiopáticas, que ya estuvimos viendo, ¿no? Y después está bueno que sepan si el esquemita que Andrés presentó al principio de las taquicardias que son mapeables y las que no son mapeables. Y cómo en realidad no estuvimos hablando de que es una devaluación de sustrato, pero las taquicardias que son mapeables, o sea que yo puedo tener al paciente en el laboratorio en taquicardia, digamos, más o menos estable por un buen rato, para poder mapear y hacer maniobras, digamos, es un escenario, y otro escenario distinto son esas taquicardias que aunque sean monomórficas, son muy rápidos, son sincopales, no son toleradas, y yo no puedo tener al paciente la taquicardia. En esos pacientes, que digamos de taquicardia que no la puedo tener sostenida en el laboratorio, se plantea lo que son las ablaciones de sustrato, ¿ah? O sea, de ir a quemar la cicatriz o los canales de la cicatriz o los recesos de la cicatriz, ahí se habla hay distinta terminología, o a veces se puede usar como criterios eléctricos, si tenemos una extrasístole, que tiene la misma morfología de la taquicardia, o un pace mapping, o sea, una cartografía de activación, estimulando el sitio si tiene la misma morfología de la taquicardia, o actualmente utilizando sistemas de navegación mucho más precisos de los que manejamos en nuestro medio, identificar los sustratos eléctricos en torno a una cicatriz en el ritmo sinusal. ¿No? Bueno. Una cosa, el approach ese, digamos, también va en función de la anatomía de la taquicardia. Las taquicardias ventriculares que están originadas en cardiopatía isquémica, es decir, en cicatriz de infarto, la enorme mayoría son endocárdicas, ¿no? La gran mayoría. Sin embargo, en las miocardiopatías dilatadas o en otras enfermedades, como la displasia, etc., el 50% de las taquicardias son de origen epicárdico. Digo porque hay algunos criterios electrocardiográficos que pueden ayudar a distinguirla, y hay que pensar que en la miocardiopatía dilatada no isquémica las chances son bastante ciertas, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una taquicardia de estas y no es mapeable, porque es muy rápida, no la tolera, una cosa, como dijo Alejandro, es el sustrato, y la otra cosa que se podría usar, si tuviéramos disponible, es algún procedimiento de apoyo al ventrículo izquierdo, de asistencia mecánica, como ser el Impela, que te hace tolerable la taquicardia porque te oficia de bomba y te permite. Pero bueno, eso en el Uruguay actualmente no está disponible, y por lo tanto nos tenemos que basar en los criterios que recién se nombraron. Cuando la taquicardia es mapeable, ahí vienen las maniobras. Yo no sé si, porque yo entré tarde, si los criterios de Stevenson, que me parece que son realmente... yo creo que mandé un artículo de explorando la taquicardia ventricular, es del año 97, sigue teniendo la misma vigencia que hace más de casi 25 años atrás, de cómo y por qué estimular de tal o cual manera, cómo es un circuito de reentrada, qué componentes tiene. Ya
digamos, complejiza un poco el circuito de reentrada, pero está tan bien explicado que yo creo que es difícil no entenderlo. Va paso a paso, explica por qué las cosas se ven de determinada manera, y eso te ayuda a que el día que hagas una ablación puedas mapearlo de forma adecuada. Sí, Andrés, no sé si las diapos que usó fueron del artículo original, pero habló de maniobras, de encarrilamiento, de potenciales sistólicos, diastóricos, de retorno, de distancia potencial exit. Bueno, no sé si lograron entender en realidad todo lo que estuvieron hablando ellos, pero bueno, el material está y está disponible y nosotros también. ¿Ah? Bueno, muy buen el seminario, largo, pero me parece que productivo. Nos vemos Y entonces. para hacer un feriado es ponderable, ¿no? La verdad que sí. Y seguimos con los 14, los 14 reglamentarios que siempre están 14, 15 que siempre están en el seminario. Bueno, buena jornada entonces. Bueno, gracias, saludos a Muchas todos. gracias. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Gracias, saludos. Chao.